Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, sí, yo soy Fernando, William Fernando. Me pueden decir William Fernando, William Fernando. Bueno, he tenido la fortuna este año de estar participando en la escuela del CES y quizás el poder llegar a este tema del neoliberalismo hizo que recuperara algunos otros temas que había estudiado antes. En algún momento cuando estudiaba ingeniería soñaba con que en este país pasáramos de energías fósiles a energías renovables. Luego me di cuenta que era como difícil hacerlo en este país siendo ingeniero. Y ahora que estábamos estudiando el neoliberalismo me trajo otra vez a colación ese tema porque recordé una película de 2021. ¿Sí me escuchan bien? Sí, en el 2021 sale una película que es No mires arriba. Y les voy a contar más o menos de qué va. No mires arriba es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, en la que básicamente descubren un meteorito que viene hacia la Tierra. Es decir, la Tierra ya no tiene futuro, es inevitable, es inminente que va a haber un colapso gracias al choque de ese meteorito que parece que es muy grande. Resulta que el científico, en este caso que tiene por protagonista a Leonardo DiCaprio, en algún momento siente una impotencia, y esa impotencia que él sintió yo la sentí en algún momento, entonces por eso quise retomar el tema, porque en algún momento me sentí así, muy parecido como él se siente en la película. En esa película, en algún momento él está en un noticiero, ahora vamos a hablar de eso, de los medios de comunicación. Cuando él está en ese noticiero, él siente una rabiosa impotencia, de que no se estén tomando en serio algo que él está diciendo y que es muy importante. En este caso es nada más y nada menos que la Tierra se va a ir para el carajo, pero parece que le están restando importancia, se están riendo y haciendo chistes y otros comentarios. Básicamente la película nos muestra cómo esta sociedad, pues, básicamente está recreando la sociedad actual, ante un colapso inminente, básicamente sigue su vida normal. Y eso tiene una relación muy grande con lo que está pasando ahora con la crisis climática. Por eso el título que yo escogí fue El sujeto neoliberal ante la crisis climática. Digamos que lo que él siente, la impotencia que siente ese físico, es posiblemente la misma impotencia que sienten los climatólogos hoy cuando hablan de la crisis climática y pareciera que la mayoría de la población sigue como si nada, seguimos nuestras vidas normal. Y posiblemente no se han dado cuenta que un límite que le habíamos puesto al planeta en el 2100, luego lo trajimos al 2050 y ya estamos diciendo que es el 2030. Cada vez lo vamos corriendo más. Posiblemente el científico de esa película, que se sentía muy impotente al ver que las personas seguían como si nada, trasladan esa impotencia a lo que hoy en día los científicos del clima les ocurre cuando se dan cuenta que la información que tenemos sobre el calentamiento global no tiene 5 años, no tiene 10 años. ¿Cuántos años tiene? No, 50. Ya vamos para los 60, fue en la época de los 60. La década de los 60, dos climatólogos hicieron el primer aporte para mostrar un poco cómo el clima del planeta estaba cambiando, no de la manera en la que lo venía haciendo. Quiero aclarar que muchas veces el argumento de los pseudocientíficos radica en decir que la Tierra siempre se ha calentado. Sí, tienen toda la razón. Pero lo que estamos queriendo decir es que nunca a esta velocidad, nunca con la rapidez que lo está haciendo ahora. Es decir, lo que anteriormente ocurría en miles de años, ahora ocurre, bueno, o lo que pasó en los últimos 100 años, anteriormente ocurría en miles de años. Es decir, la temporalidad es drástica, es dramática. Recuerdo que uno de los científicos en los 60, pues, por ser físico, estaba estudiando por esa época lo que era el calentamiento de Venus. Ustedes sentirán que yo me estoy desviando, pero en realidad lo quiero atar todo con el neoliberalismo. Y Venus tiene algo muy paradójico, es que de paso quiero que aprendamos un poco del cambio climático. Venus tiene una particularidad, y es que no es el planeta más cercano al Sol, pero es el más caliente. Ese físico en esa época, en los 60, dijo: sí, entendemos muy bien que Venus es el más caliente sin estar más cerca por la atmósfera que tiene. Imagínense que Venus es un planeta que tiene muchas chaquetas encima y vive en la costa y usa 200 chaquetas. Entonces Venus tiene 200 chaquetas, pero vive en la costa, no vive en Bogotá, vive allá en Montería, donde está mi mamá ahora mismo
que se le sube la presión esa vea, así porque está muy caliente. Si el Medellín tiene calor, allá está más caliente. Bueno, imagínense que Venus vive en Montería y tiene 300 chaquetas encima. Eso lo convierte en el planeta más caliente. Ese científico en su momento dice, ve, ¿y qué hacemos viendo hacia allá, hacia Venus, y no vemos acá la Tierra? También tiene un comportamiento muy interesante el clima, o al menos su temperatura promedio en los últimos años. Y allí es cuando, bueno, sale por esa época, finalizando los 60, un estudio muy importante que hoy en día se sigue citando mucho, en el que mostraba que la Tierra, de la última, bueno, de cuando empieza todo ese desarrollo del capitalismo, empezó a aumentar su temperatura, entre otras cosas porque empezamos a consumir muchos fósiles, ¿no? Producto de eso se genera un efecto invernadero que es parecido a lo que ocurre en Venus. Bueno, posiblemente la comunidad científica hoy puede decir que ya llevamos 6 décadas dando información que da cuenta de que esto no va por buen camino. Incluso ya ahora se proponen, digamos, unos límites que tiene el planeta para la habitabilidad, o al menos para que la vida se siga desarrollando o se siga dando como la conocíamos. Hoy estamos hablando del antropoceno, porque básicamente los niveles de extinción que se están dando son abrumadores. Pero finalmente la vida sigue, ¿cierto? Posiblemente quienes están más preocupados por el clima hoy, por la crisis climática, les sorprenderá que son unos pocos que van a hacer meeting allá afuera de donde está la reunión de las grandes potencias del mundo, a que cada año en una COP se sale un nuevo informe, sale un nuevo informe, sale un nuevo informe, cada año salen nuevos informes diciendo que sí, que vamos muy mal, pero no hay una corrección en el rumbo, porque básicamente, claro, la COP posiblemente más relevante fue la del año anterior, porque por fin salió un informe que dice que el causante central de la crisis climática es el capitalismo, y eso no se había dicho antes. El hecho de que nosotros lo dedujéramos o lo dijéramos a grito, a pulmón entendido, no quiere decir que pues tuviera la relevancia, se supone, entre comillas, de que ahora se ha reconocido dentro de un organismo de estos multilaterales. Pero ojo, a pesar de eso, eso no logró que quizás en el último año, en los últimos 2 años, entonces ahora el planeta se volviera anticapitalista, en vista de que si el capitalismo o el modelo capitalista es el principal causante de la crisis climática, pues la solución sería un mundo no capitalista. Y allá va un poco lo que vamos a hablar sobre el sujeto. Yo posiblemente me voy a referir a algunas cositas y quiero, pues, antes de terminar, más bien desde ya, irles comentando de dónde traje algunas ideas. Básicamente, el texto de Laval y Aldó sobre la nueva razón o la razón neoliberal. También tomo un texto que teníamos pensado ahí tomar también en CES, que es el de El pueblo sin atributos, de Wendy Brown. Y básicamente lo que hice fue traer un poco qué caracteriza ese sujeto neoliberal. Porque si hay un desespero, porque finalmente esto va muy mal, pero no hay una reacción, no es simplemente decir que a las personas no les importa nada y a nadie le interesa nada, sino que tratemos un poco de ahondar cómo llegamos a esa situación. Es decir, qué caracteriza a ese sujeto que hace que algunos tengamos una impotencia y que digamos, pero es que como si no se espabila, ¿no? Venga, nos vamos para el traste, ya esto se va a acabar y parece que todo sigue como si nada. Bueno, ¿cómo? La indiferencia. Sí, eso, podríamos llamar la indiferencia. A mí me gusta mucho nombrar a Laura Quintana, que es una filósofa colombiana que tiene un texto que se llama Política de los Cuerpos. Quizás cuando leía a ella fue muy revelador porque ella en ese libro dice que la crítica no basta, porque finalmente también tenemos que trabajar los deseos. Muchas veces pensamos que lo que le falta a la persona es información o un pensamiento crítico que pueda revelar cómo es la realidad. Pero ella nos dice que a veces, incluso conociendo la realidad, no basta, porque también hay que tener en cuenta el deseo. Si hay un deseo de cambio, si hay un deseo incluso de arriesgarnos a ir a algo que es incierto. Y ahí otra vez quisiera retomar ese texto tan bonito de Estanislao Zuleta, del elogio de la dificultad, en el que resalta precisamente la incertidumbre, el no tener certeza de lo que podría ocurrir, pero aún así nos aventuramos a hacerlo si queremos que algo cambie. Quizás
esto es muy importante lo que voy a tomar porque finalmente no podríamos asegurar que las personas desconocen la realidad en sí. Creo que en algún momento pudiéramos asegurar que sí, muchas veces incluso ni se conoce el nivel de ignorancia en el que podríamos estar, pero en otras simplemente tomamos el camino de no hacerlo, simplemente no queremos cambiar. Posiblemente nuestro deseo va por otro lado, así como el compañero que hablaba de que alguien puede tener por deseo invertir en un juego y presumirle a otra persona. Y lo último que le pueda importar es, no sé, alimentarse bien, o colectivizar, o tener apuestas por una sociedad diferente. Margaret Thatcher tiene una frase que puede marcar... Lamentable, sí, es lamentable. La sociedad no existe. La sociedad no existe. Y de ahí parte mi idea de por qué hablar del sujeto. Sí, ella viene y dice, la sociedad no existe. Claro, ahí son individuos, cada uno tiene sus necesidades. Entonces, partiendo de allí, yo empezaría diciendo que el sujeto neoliberal es un sujeto fragmentado. Es un sujeto que, por un lado, tiene una fragmentación histórica. Y quiero decir que hay una fragmentación histórica porque precisamente parte de un desconocimiento total de la historia. Es decir, la historia ya deja de ser relevante. Importa hoy, ya, lo que puedo hacer en este momento. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Sí? ¿Cuál es el origen de este problema hoy? No importa. Lo que importa es cómo lo asumo ahora o si me hago a un lado. ¿De dónde viene? No importa. Sí, pero bueno, eso caracteriza a ese sujeto neoliberal. O sea, es decir, no se cuestiona origen o fundamento de nada. Incluso esto nos lleva a que ese sujeto asuma el capitalismo como por generación espontánea. Es más, no hay alternativa. No conozco otra cosa. ¿Cómo? Sí, es de naturaleza, sí, efectivamente. Otra cosa que podríamos decir de, digamos que este sujeto es que, digamos que tiene una asociación entre lo que es la libertad y la democracia con lo que es lo que mencionaba Santi ahora del liberalismo pero de mercado, o sea, que el mercado puede operar a diestra y siniestra. Es decir, habría como una confusión entre, precisamente por ese desconocimiento histórico, entre lo que sería la libertad, la democracia y la economía de mercado y el capitalismo. Es decir, ¿usted quiere hablar de libertad y democracia? Eso es capitalismo. Finalmente, la libertad de empresa es la libertad. Esa confusión es muy, muy importante porque eso hace que veamos como inviable otra alternativa. Hay otra cosa y es la fragmentación social. Es decir, se reemplaza toda solidaridad por una rivalidad y la competencia. Es decir, ya yo no veo compañeros, yo no veo comunidad, yo veo es adversarios, veo competidores, quienes están compitiendo contra mí. Por ende, pues es un sujeto totalmente individualizado. Hay una cosa con esto y es que hace rato que no se viene cuestionando el neoliberalismo. Bueno, podríamos partir del capitalismo en sí. Y si recordáramos por allá a Hayek, en Camino de Servidumbre, básicamente decía que lo que nos iba a llevar a esa servidumbre era que el Estado interviniera. Más, garantizar derecho, según Hayek, era llevarnos hacia la servidumbre. Si Hayek estuviera hoy vivo, yo le preguntaría, demuéstrame más bien tú cómo es que por la vida de ustedes fue que llegamos a la servidumbre. O sea, ¿por qué tenías como volteada la pretensión? Y hoy nos damos cuenta que ese Estado social de derecho, que prácticamente no queda nada, nos tiene una servidumbre total. Yo traigo a colación esto precisamente por lo que decía de que ese sujeto tiene una fragmentación histórica, y es que ¿quién recuerda hoy a Hayek? ¿O quién le viene a reclamar hoy a Hayek que haya dicho lo que dijo? O incluso ahora sí Fukuyama cuando dijo el fin de la historia cuando cae el muro de Berlín. Es decir, ¿quién le viene a decir a ellos, venga, es que ustedes dijeron que esto ya era el fin y que esto era lo mejor que nos podía haber pasado? ¿Por qué más bien no nos muestran lo contrario? ¿Cómo a pesar de todo lo que estamos viviendo deberíamos tener un poco de confianza en lo que ustedes aseguraron? Es decir, ¿cómo a pesar de que el tiempo reciente ha demostrado que ustedes se equivocaron, deberíamos seguir confiando en ello?
Si ustedes se ponen a mirar un poco de esas afirmaciones que yo estoy usando de esos autores, nos llevan a que finalmente hay un sujeto que tiene una fragmentación también cognitiva mental, es decir, no hace asociaciones, no hace abstracciones. Poder hacer un poco ese cuestionamiento, es más, yo no necesito ser un doctor para poder cuestionar a Hayek Doyle, porque la historia me está dando la razón. Me refiero, no necesito tener un doctorado, no lo terminé de decir. Pero si tengo un mínimo, sí, de cabeza que puede razonar, podría incluso cuestionárselo. O incluso a Margaret Thatcher y a Milton Friedman. Podríamos hoy en día exigirle respuestas y decirle, venga, pero ustedes nos prometían esto como la única opción viable y lo mejor. O sea, había que darle rienda suelta al mercado y hoy el mercado nos tiene bien jodidos. Sería muy interesante preguntarles. Hay una cosa muy interesante y es que ustedes nunca escucharán a un defensor del neoliberalismo hablando de neoliberalismo. Ellos no hablan de eso. De neoliberalismo solo hablamos los críticos del neoliberalismo. Pues es una cosa muy curiosa, pero de una otra manera eso parte precisamente del hecho de que nosotros no queremos desconocer la historia. Como usted decía ahora, grave error. Claro, lo primero que uno haría si uno es un sujeto que hace uso de la crítica es poder recurrir a la historia y poder poner un poco en perspectiva de si queremos cambiar algo, miremos cuál es la fundamentación de todo lo que se ha venido aplicando, que es lo que básicamente hemos hecho este año en el CEDES y entender la fundamentación de todo este relato que se ha construido sobre lo que llamamos una razón neoliberal. ¿No sabía que una parte del CEDES? Y es el periódico desde abajo. Sí. Me alegra eso. Ay, sí, ahora le puedo hacer una recomendación de un libro desde abajo a propósito del fútbol. Bueno, listo. Hay que tener en cuenta una cosa y es que el sujeto neoliberal entonces se mantiene en una ignorancia. Es decir, la propaganda para cumplir su cometido, ¿qué necesita? De la ignorancia. Ya por allá en la época del nazismo nos habíamos enterado mucho de eso, ¿cierto? Acá, entre otras cosas, hay, digamos que, dos instancias que son fundamentales o dos instrumentos que son fundamentales. Por un lado, la escuela y por el otro lado, los medios. Porque de una u otra manera los medios no dan información a este sujeto. Este sujeto está el sujeto neoliberal está frente a unos medios que están en manos de ¿quién? De los que tienen más dinero. Es muy paradójico que, por ejemplo, en el caso colombiano, y usted puede llevar eso a cualquier país del mundo, los medios de comunicación están en manos de quien más dinero tiene. Luego entonces la tarea principal de estos medios de comunicación es precisamente moldear ese sujeto neoliberal, mostrándole que la realidad que quiere ser, pues la realidad que se quiere mostrar, que de una u otra manera pues el lenguaje no necesariamente describe la verdad, el lenguaje también construye realidades. Y eso hace... Sí, distorsionada, pero las inventa, las crea, se inventa y eso es asumido como real. Y lo digo también por lo de la escuela, porque finalmente la escuela también ha sido permeada por la lógica de la competencia. Y por eso en la escuela hoy es normal hablar de estándares de calidad, y todos esos estándares de calidad lo único que quieren es un sujeto competitivo. ¿Por qué menciono esas dos? Porque todo esto deviene un poco en que la cuestión de la competencia no es necesariamente algo que el individuo viene y asume en perspectiva de que tengo que consumir algo, sino que hay dispositivos como los medios de comunicación o la escuela que lo introducen en esa lógica. Es decir, ya viene el terreno bien abonado, no es simplemente que un día llegó y dijo quiero consumir, sino que en la escuela ya aprendió a que si tiene mejor nota, tiene más posibilidades de ganarse la beca. Y si se gana la beca, puede entrar a la universidad que quizás su mamá o su papá no pueden pagar. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Siempre te están dando un montón de opciones en las que te dicen que todo está en lo que tú decidas, en lo que tú puedas elegir. Si te equivocas, pues es una cuestión de malas decisiones que tú tomaste. Como diría René Casalet en ese texto de La tiranía de la elección, todo queda abocado a que usted puede hacerlo todo, puede lograrlo todo. La cuestión está en qué decisiones toma. Las decisiones suyas son las que determinan el futuro. Pero sabemos que no es así. El contexto mismo en el que vivimos está determinando que una gran minoría sea la que siempre salga vencedora o la que se haga cada vez más rica. Quisiera pasar a otra parte ahora, y es que los medios de una u otra manera también apelan mucho a las emociones, no a argumentos racionales. Por eso, de una u otra manera, la información hoy se presenta como un gran espectáculo, como novelas, como un reality permanente.
Les recomiendo una película, La dictadura perfecta. La hicieron unos mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En La dictadura perfecta básicamente muestran cómo se inventan un problema poco o nada trascendental para poder ocultar una realidad que era que el presidente había metido la pata. Se inventan toda una trama como el secuestro de una niña. Básicamente, ¿qué hacen de la realidad mexicana en ese momento? La metida de pata del presidente queda convertida en un reality acerca de una niña que fue secuestrada, que el mismo gobierno mandó a secuestrar para que se centraran la atención allí. Estoy poniendo un ejemplo de esa película, pero eso puede ocurrir en la vida nacional, con un partido de fútbol, con la final de una Copa X, con el clásico X y un montón de cosas. Finalmente, eso, sí, cortinas de humo, tal cual, esos son cortinas de humo. Entonces todo el tiempo este sujeto neoliberal es un sujeto llevado por emociones y los medios las saben aprovechar muy bien. Uy, voy a apresurarme. La otra, digamos que el neoliberalismo tiene como un significado abierto igual que la democracia y eso ha llevado a un problema. Como les decía ahora, pues del neoliberalismo solo hablamos los que lo criticamos, pero de la democracia en cambio habla mucha gente. Y finalmente la democracia que fue vaciada de contenido, la democracia formal o realmente existente que hoy en día tenemos, no es más que una instancia en la que se puede elegir a una élite. Incluso no pudiéramos decir que la democracia realmente existente es una expresión de poder de las mayorías, como en términos etimológicos hay alusión, ¿cierto? Que es el gobierno del pueblo. Nada tiene que ver con el gobierno del pueblo y sí más bien del gobierno de unas élites, sobre todo élites que tienen gran poder económico. Más allá de que quien es elegido no sea necesariamente Sarmiento Angulo, pero sí Sarmiento Angulo puede financiar la campaña, o Odebrecht, y podemos seguir por ahí la lista, o el fenómeno Trump en Estados Unidos y demás. Ahora, ¿yo por qué estoy haciendo alusión acá a la democracia? Porque el sujeto neoliberal, de una u otra manera, también es un sujeto que tiene una visión muy limitada de la política y confunde partido político con la política, que son dos cosas muy diferentes. Entonces se declara incluso apolítico, dice que le tiene fobia a la política, en realidad le tiene fobia a los partidos, pero de paso se abstiene de participar, se abstiene de tener ya tiene una postura política, pero se abstiene de una u otra manera de construirse como sujeto político, que se piensa en un mundo que necesita de él, si entre otras cosas se considera un ciudadano, ¿no? Y aquí viene otra cosa importante, el sujeto neoliberal es antes que nada un consumidor, no un ciudadano. Y aquí, refiriéndonos un poco a los autores que estuvimos leyendo, hay un cambio de un homo politicus a un homo economicus. El sujeto neoliberal es un sujeto que pudiéramos considerar un homo economicus en contravía a lo que era el homo politicus. Ese homo politicus, claro, posiblemente no decía que era apolítico, que no le interesaba la política, que en eso no se metía. El resultado de esto es que, claro, la democracia hoy en día está en manos de unos tecnócratas que son los expertos en eso y básicamente las mayorías quedan relegadas a poder escoger a esos que son los expertos y que saben tomar buenas decisiones. En ese encuentro de Lippmann, que ahora rato Daniela hizo alusión a Lippmann, pero citándolo a él, pero bueno, un encuentro como tal que hubo, ellos hablaban allí de que así... El coloquio de Walter Lippmann, ahí hacían alusión a que la democracia habría que de una u otra manera ponerla en favor del mercado, ¿cómo? Dándole la posibilidad a las personas de que eligieran a los que estaban habilitados para poder tomar decisiones, ¿cierto? Es decir, no cualquier ciudadano por allí puede tomar decisiones, para eso estamos nosotros los expertos como los que estaban en ese coloquio, supongo. Entonces, ese sujeto neoliberal hoy es un sujeto que asume la democracia de manera muy pasiva. Solo va y elige, no hace nada más. Ya voy acabando. Bueno, ¿qué ocurre? Que ya para ir finalizando, el sujeto neoliberal confunde opiniones sin fundamento con conocimiento, y eso es muy importante. Hoy es más importante para ese sujeto neoliberal quién lo dijo, qué tantos likes tiene, y no cuál es su fundamento, son sus argumentos. Es decir, no sé, me importa más quién lo dijo, así sea verdad o mentira. Y si lo dice Shakira. Eso, si lo dijo Shakira, eso debe ser bueno. Se convierte en un referente del feminismo. Repite la frase, confunde
confunde opiniones sin fundamentos con conocimiento. ¿Sí? Por eso se propaga más fácil una mentira que una verdad. El problema de corregir luego esa mentira es que igual ya hizo lo que iba a hacer, ya el daño está hecho. Entonces, si yo vengo y quiero desestabilizar, no sé, a una persona que tiene ahora mismo una imagen pública favorable, pues me invento algo. Así luego se demuestre de que eso era mentira, no importa, apelo a eso que llamamos una falacia ad hominem. Si vengo y digo que él es un acosador, todos los argumentos de él se caen. ¿Y quién lo dijo? Yo, que soy Vicky Dávila. Y si yo lo dije, eso algo debe tener de cierto. Así luego demuestren de que no, que dije mentiras, pero muchas personas se quedan como si eso fuese la verdad. Entonces, eso también es muy importante para el sujeto neoliberal. Y ya para cerrar, ya voy terminando, es que voy a volver otra vez a Laura Quintana. Ella dice que hay una zona de inmunización, una zona que nosotros llamamos de inmunidad. Por eso en el texto de política de los cuerpos ella se refiere a que así como nuestro sistema inmune lo que busca es protegerse, ¿cierto? Defender el cuerpo, hay una nueva subjetividad que busca siempre una zona segura, una zona de confort. Si hay una posibilidad de riesgo, mejor no lo intente. Querer cambiar la realidad actual de una u otra manera conlleva riesgos. ¿Qué es lo mejor? No intentemos cambios radicales. El sujeto neoliberal es evidentemente un sujeto que le tiene pavor o miedo a un cambio radical. Sí, es conservador. Y eso nos lleva a que entonces el sujeto neoliberal es un sujeto sin esperanza. Es un sujeto, como diría Mark Fisher, que no tiene alternativa. Para él no hay alternativa. Y por eso ya quería ir terminando con un parrafito aquí de Wendy Brown, que dice algo muy interesante, que posiblemente se lo pone como reto a esos que, como el personaje de la película, el científico con esa impotencia diciendo, pero venga, es que estamos diciendo que vino un meteorito y va a acabar el planeta y no va a pasar nada. O como esos climatólogos que hoy en día dicen, venga, pero es que la gente no está haciéndose consciente de que en Canadá, en un lago, acabamos de mostrar cómo hubo un proceso de extinción tan rápido y que es la prueba de que ya empezó el antropoceno. No es que viene a futuro, es que ya empezó. Y esa impotencia de una u otra manera nos lleva a retos. Y es a decir, como dice Laura Quintana, ya no se trata solo de tener la información o conocer la realidad, sino también de tener las ganas de cambiar, de tener las ganas de irnos hacia ese camino de no estamos con toda la certeza de qué podría pasar, pero si no queremos intentar acabar el capitalismo, pues ahí sí que nunca va a pasar, él solito no se va a acabar. Y Wendy Brown ya por allá al final de su texto del Pueblo sin Atributos hace como unas reflexiones y ella nos pone una tarea. Dice, la tarea de la izquierda hoy, y ojo, entiéndase por izquierda en términos de lo que dice Wendy Brown acá, porque a veces nos confunden y tratan de decirme que si yo soy de izquierda, entonces soy como Ortega, como Daniel Ortega. No. Acá Wendy Brown y yo nos queremos referir a la izquierda como los que queremos el fin del capitalismo. Si no es anticapitalista, no. Aquí Wendy Brown se refiere a eso. Entonces dice, la tarea de la izquierda hoy está enmarcada dentro de este generalizado colapso de la fe en los poderes del conocimiento, la razón y la voluntad para la construcción y el mantenimiento de nuestra existencia común. Es decir, lo que nos viene a decir es, hay una desesperanza total. Ella ahí está hablando de que hay una desesperanza impresionante. Es difícil hoy en día recurrir a colectivizar, a organizarnos, a juntarnos, a pensarnos cosas diferentes, porque ese sujeto neoliberal no tiene esperanza. Es decir, si no tiene esperanza, se queda de con él. No hay posibilidad de que nos juntemos, de que le digamos, venga, pero no todo está perdido. Bueno, posiblemente a eso se refiere ella cuando nos invita a que tenemos una gran tarea y es posiblemente trabajar en eso, en la esperanza, mostrar que el neoliberalismo, claro, se ha encargado de mostrarnos que no hay alternativa. Y de lo que se trata es, no solo haciendo la crítica, sino recurriendo un poco a darle un poco de esperanza a la gente, es decir que pues podría haberlo, solo que tendríamos que intentarlo. Y no... Eso, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Bueno, no sé si tienen preguntas al final, ya voy terminando para que no me pase mucho el tiempo.